El día de hoy en AgroLíderes entrevistamos a Federico Zerboni, un productor de la zona de San Antonio de Areco que incorpora distintos cultivos a su rotación de invierno. En este caso miraremos un lote de colza, la importancia de la incorporación de este cultivo, las salvedades que hay que tener, los cuidados, las ventajas productivas que tiene su incorporación desde el punto de vista técnico, de ahorro de paquete tecnológico, pero también de mejora de la estructura del suelo, principal capital en la rotación, según lo que nos dice Federico. Federico, estamos parados sobre un cultivo de colza. Contanos un poco qué estamos viendo, cómo es el desarrollo y el manejo que haces de este cultivo. Bueno, la colza es un cultivo muy interesante para aumentar la intensificación de la rotación. Si acá nosotros intensificamos el doble cultivo con trigo, cebada, o trigo, soja, cebada, soja, colza, maíz, arveja, y también hacemos cultivos de servicios para ganadería con soja. Esos son todos cultivos de invierno que hacemos para intensificar la rotación. Más o menos estamos en un uso de suelo acá de 1.6 hectáreas por hectárea agrícola de siembra, así que es un 60% con un doble cultivo. Y bueno, la colza es un cultivo más de estos que intensificamos. Es un cultivo interesante desde el punto de vista que es un nabo mejorado, digamos. Entonces tiene una raíz que produce unos macroporos muy interesantes. Entonces para un planteo de suelo genera mucha aireación y es un excelente cultivo para intensificar para el manejo del sistema que manejamos acá. Manejamos un sistema de la siembra directa. Tiene también sus complicaciones, es un cultivo muy susceptible a las ALS, entonces si viene de soja hay que ver muy bien el manejo de qué vienen, porque si no sufre mucho la toxicidad de la ALS. Si uno en un cultivo de soja usa dos aplicaciones de ALS, no hay que sembrar colza porque después la colza no viene, se deforma y no da. Conocemos varios casos de lotes perdidos por la acumulación de ALS en el suelo por un cultivo de colza. Pero es un cultivo lindo porque se cosecha para mediados de noviembre, digamos es el primero que cosechamos la colza, primero de noviembre, después viene la arveja, que también sembramos acá, tanto verde como amarilla, después viene la cebada, después viene el trigo. Es complicado desde el punto de vista de que además tenemos cultivos maíces tardíos, entonces nos junta mucha siembra desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, porque tenemos todos el 60% de esos cultivos que te dijimos que hacemos cultivo de invierno, más algún maíz tardío, es decir que acá no vengas en esa fecha porque es una locura, digamos, lo que es el esfuerzo que tenemos que hacer para intensificar, pero todos en la serie histórica, digamos, que manejamos acá, los doble cultivos son los que dan mejores márgenes que los simples cultivos. Por tanto, intensificamos un poco por eso, porque son los que nos dan mejores márgenes agrícolas, las combinaciones de doble cultivo contra un cultivo simple. En este manejo de sistemas que haces en tu planteo productivo, ¿cuál es la importancia del cultivo de colza en el sistema y cuáles son las salvedades o cuidados que tenés que tener con el cultivo en la incorporación en este sistema? No, bueno, es un poco lo que te había nombrado antes, eso de que hay que muy bien ver la rotación con los agroquímicos que se usan 1 o 2 años para atrás. No es el cultivo más importante, el cultivo de invierno, obviamente, pero complementa, todo suma para lograr esa armonización de lo que es la fecha de siembra, porque por ejemplo la colza se siembra primero, en mayo, los primeros días de mayo ya estamos sembrando la colza. Si yo tuviese que sembrar la colza en junio, tengo que sembrar el trigo y después tengo en julio la arveja, entonces me complica un poco eso. Entonces me estira los plazos de fecha de siembra en cultivo de invierno, digamos, que yo puedo hacer, y también me tira la cosecha tardía porque se cosecha antes, digamos, en noviembre, que el trigo se cosecha en diciembre. No es el cultivo más importante de la rotación, obviamente, nosotros estamos hablando más o menos estamos en un 15% de la rotación de cultivo de invierno con la colza, pero es un cultivo que todavía lo estamos agarrando de la mano, no tenemos tan sintonía fina como tenemos con el trigo, la cebada o la arveja, que lo hacemos hace más tiempo, pero creemos que es un cultivo muy interesante para rotación y me encanta lo que es la raíz que tiene, porque hace unos macroporos muy interesantes y es muy bueno para mover el suelo. Perfecto, o sea, se adapta bien al planteo de siembra directa
entre lo que es la incorporación de macroporos. Sí, exactamente es así. Tampoco hay que descartar a veces en la siembra algunos lotes movidos, que a veces estamos en contra de lo que te dije de eso, pero bueno, después eso se va haciendo de vuelta, ese sistema macroporos, esa porosidad que se va. ¿Lo ves como un cultivo adaptable para la agricultura de ambientes que haces en cuanto al nivel de flexibilidad que te permite? Sí, digamos, por ambientes, digamos, no es un cultivo que marque tanto la ambientación como un maíz, que haya que digamos, cambiar la densidad. Nosotros acá manejamos mucho agricultura por ambientes, especialmente el maíz, ¿no? Acá en este todavía no lo sabemos manejar o no lo vemos tan importante, pero es un cultivo interesante para intensificar rotación y para manejo del suelo. Y es uno más, no es el principal, pero acá está y bueno, nos gusta y es un desafío ver si podemos. Es muy difícil acá, los potenciales llegan a 3.000 a 3.500 kilos de colza. Acá nosotros no pudimos pasar a los 2.500. Esta tenemos mucha fe que está muy linda. Pero bueno, queremos llegar a esos rendimientos que nos está costando llegar, pero sabemos que se pueden lograr. ¿Qué paquete, ya que hablaste de rendimientos y es el objetivo de la producción, qué paquete tecnológico estás volcando en la colza para rubricar ese rendimiento objetivo al cual estás? La colza es un cultivo muy extractivo en fósforo y en nitrógeno, ¿no? Digamos, por el volumen de rendimiento que tiene, hay que ponerle un volumen importante, digamos, de fertilizante para que rinda, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ese, es un cultivo demandante de fertilidad. Lo que pasa es que nosotros manejamos la fertilidad del sistema. Nosotros fertilizamos el sistema, nosotros en la rotación que hacemos, en 3 años hacemos 4 o 5 cultivos en los 3 años con la rotación. Entonces nosotros lo que apuntamos es a fertilizar todo el sistema en el manejo en conjunto. Y en eso, bueno, la colza lleva su importante fertilización, pero es menor la que hacemos en la colza que la que hacemos en el trigo. Hay que encontrar la mano, pero es un cultivo interesante para buscarlo. Y hoy ya hay cultivos también en la zona de Carinata, que es una colza muy parecida. Es una colza que se usa el aceite, tengo entendido, para los aviones. Pero bueno, es otro cultivo que está apareciendo. Por ahora estamos con nosotros no probamos Carinata. La carinata normalmente es por contrato. ¿La colza la están haciendo por contrato? Sí, también hacemos por contrato porque después es difícil colocarla. Hoy la colza, como se perdió la producción de Canadá, el precio internacional de la colza tiene un máximo casi histórico. Por lo general se vende a 315, 320 dólares, se empezó a vender en 400 y hoy el mercado internacional está en 600 dólares. Ya que te metiste en mercados, ¿cómo define la coyuntura el paquete tecnológico que volcás en el cultivo, si es que te lo define o simplemente es indistinto? Mira, yo lo veo muy indistinto porque es como un viaje con el gasoil. Yo quiero llegar a Córdoba, no puedo poner 30 litros de gasoil, llego a Rosario. Si yo llego a Córdoba tengo que poner 60 litros de gasoil en la camioneta, ¿no? Pues son 600 kilómetros. Entonces, para hacer un cultivo mal hecho, prefiero no hacerlo. Nosotros acá apuntamos a un paquete tecnológico importante en todos los cultivos y tratamos de no aflojarle. Vamos también muy de la mano del nacimiento, de la fertilización, pero ya hoy tenemos muy afinado, por ejemplo en el trigo, ya sabemos cuántos unidades de nitrógeno conviene para cada variedad. Digamos, ya empezamos a diferenciar, no lleva lo mismo unidades de nitrógeno un trigo largo que un trigo corto, pero lo que hacemos lo hacemos con toda la mejor tecnología y apuntando también muchas veces a micronutrientes. Por ejemplo, la colza es un cultivo que requiere boro, el boro es muy importante para la colza. Porque bueno, sabemos que en la agricultura está la ley del mínimo, entonces si nos falta un producto nos frena el rendimiento, ¿no? Entonces acá intensificamos el sistema y tratamos de hacerlo con todos los paquetes que tenemos que tener para hacerlo bien, porque este campo está en el CREA y ahí vemos muy clarito cómo en la serie de años los sistemas que más margen tienen, más rentabilidad tienen, son los que se manejan de forma integral y no aflojando nutrientes, porque al final no sirve, ¿no? Para nosotros no sirve. Ya que lo hablas de este sistema integral de fertilización, ¿cómo fue el proceso de ir adaptando esta mirada de un sistema integral de fertilización hasta llegar a
el óptimo que hoy tenés, ¿sí?, de fertilización en el sistema. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fueron evolucionando? ¿Cómo fueron viendo qué aplicar a cada cultivo? Mira, nosotros acá lo que vemos es que cómo llegamos a esos valores, por un poco prueba y error, y el tiempo nos fue dando la razón de que era más rentable. Es decir, nosotros no apuntamos a sacar más volumen de rendimiento, sino más rentabilidad. ¿No? Digamos, no te sirve tener récord de producción y muy mal margen agrícola, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el trigo es un cultivo que, si vos ves los valores de fósforo que tenés, por ejemplo, un trigo te dicen que a partir de 18 partes por millón es rentable, digamos, fertilizarlo. Por ahí arriba no hay tanta diferencia del margen. Un maíz está en 12, 13 y una soja en 8, 9. Ahí está marcando un poco quién es el más extractor o qué cultivo requiere más fósforo. Nosotros acá en trigo obtuvimos rendimientos fertilizando el sistema, varios lotes ya de 7.500 kilos de trigo, que para la zona son volúmenes de producción muy importantes. Y por ejemplo aplicamos yeso agrícola, que es como fuente de calcio y azufre. Y los años buenos es innotable con marca de diferencia en la soja segunda, esa aplicación, en la soja primera también, pero especialmente en la soja segunda porque el trigo extrae mucho azufre, entonces después no le deja azufre al cultivo de segunda. Si tienes unas dosis no altas de azufre o no suficientes. Entonces, eso es otra ventaja del CREA. En el CREA comparamos mucho sistema de producción y no hace falta, nosotros vemos que hacen nuestros vecinos, algunos tienen estos planteos de producción, otros tienen sistemas mucho más, con menos insumos, y otros, muchos en campos alquilados, que van jugando año a año cómo va siguiendo ese sistema. Y bueno, y vemos que este sistema, el de la suficiencia de nutrientes, es el mejor. Además que a mí, bueno, acá me queda el fósforo, me queda para el cultivo que viene, ¿no? Digamos, si tengo un año malo y no extraigo todo el fósforo que le puse, nosotros acá manejamos un Excel con la extracción de fósforo de los últimos 3 años y vamos ajustando, ¿no? Más o menos en 3 o 4 años, en los 4 cultivos o 5 cultivos, estamos extrayendo entre equivalentes, digamos, a un fósforo de un DAP que tiene más o menos un 50% promedio, lo digo para hacer números. Esa rotación te extrae acá 600 kilos de fósforo. El productor medio que pone, le pone al trigo 150, 50 a la soja y 100 a maíz. Bueno, ahí estás hablando son 300 kilos, 350 kilos. Te quedas corto en esos valores. Entonces ahí pasás a hacer más minería, extrayendo más nutrientes de lo que el suelo requiere. Entonces nosotros tratamos de reponerle por lo menos los nutrientes que le sacamos. Y si tenemos rotaciones con 600 kilos de extracción de MAP, le ponemos 600 kilos a la rotación y con eso mantenemos el nivel. Nosotros acá en las análisis de suelo que hacemos no nos dan que tenemos 40 partes por millón, ¿no? Que tenemos 12, 15, pero claro, en la zona están en 6, 7 partes, ¿no? Tenemos análisis que dan un poco más. Lo que pasa que en análisis de suelo yo tengo también mis dudas. ¿Por qué? Porque cuando aplicás el fósforo en la banda, si vos aplicás 100 kilos por hectárea en 5 centímetros, la banda y una máquina de 52, es 10, la décima parte de lo que ponés. Entonces ahí estás poniendo esa banda 1000 kilos por hectárea de fertilizante. Cuando vas a pinchar el suelo para hacer la muestra, si pinchaste en la línea anterior, esto, lo otro, siempre decimos lo mismo. En un laboratorio te ponen 5 o 6 gramos de suelo para analizar cuánto fósforo tiene, y en una hectárea tenés casi 3.000 toneladas de suelo. Si estás haciendo una muestra de 30 hectáreas... más repetido, digamos, para entender. La variabilidad es muy grande. Yo creo que haces un análisis de suelo para acá, y después vas para allá, haces otro análisis de suelo, pinchaste lugares distintos, y nos pasó acá, que de 6 a 30 partes por millón. ¿A cuál le crees? Es como eso que dicen, no le creas a la... Lo que sí está claro que dentro de tu sistema, el balance que proponés es de 0 variación, digamos. Es de mantenimiento de los estándares previos a cultivo. Cuando puedo, esto me lo subo. Además, ¿qué hicimos? Por ejemplo, el año pasado, cuando estaba el fósforo barato, ahí aplicamos y repusimos y pusimos de más también. Porque la relación fósforo-soja era muy buena. El MAP valía $460, la soja valía $320. Entonces, prácticamente eran 3 camiones de soja, eran 2 camiones de fósforo. Aprovechar la coyuntura para reconstituir o los niveles de fósforo. Los niveles de este año que fósforo vale $850, estamos por debajo de esos valores,
porque estamos usando el fósforo que pusimos el año pasado. Entonces tratamos de ir manejando precios relativos. Cuando nos da el número, además el año pasado tuvimos buena producción de soja, entonces paga menos ganancias porque aprovechás un poco ese manejo de reposición. Y este año nos podemos dar el lujo de usar fertilizantes más concentrados, que son muy buenos, pero que no mantenés el nivel de extracción que vas teniendo, pero lo vamos manejando con ese Excel que vamos manejando en extracción, pero aprovechando los precios relativos. Entonces, cuando vuelva a estar de vuelta el MAP $500 y el soja $300, ahí volvemos a aumentar en los niveles. Pero como te dije antes, el suelo para mí es una alcancía de nutrientes y un tanque de agua. Esos son los dos conceptos que usamos acá. Entonces, tratamos que el tanque siempre esté lleno de agua y tratamos siempre que la alcancía esté lo más llena posible en función de relación de los precios relativos, del bolsillo que tenemos, del año productivo que tuvimos, pero manejamos todo a largo plazo. Es decir, ese gran drama de este país que todo es para ayer, ni para mañana, ¿no? Bueno, acá tratamos de salir de ese manejo porque vemos que es un sistema muy complejo de suelo, un sistema vivo muy complejo, que si lo manejas así, que con el día a día, no te da. A ver, vos podés hoy un fósforo, un fertilizante fosforado en el suelo, y más o menos tarda 5 años los cultivos en extraer eso, y parte se fija en el suelo. Entonces, yo acá estoy usando el fósforo que puse este año y los fósforos que puse 4 años para atrás. Y lo vemos, cuando agarramos un campo nuevo a trabajar, le aumentamos la fertilización, no tenemos rendimientos que tenemos en suelos que ya vienen estabilizados en una rotación bien manejada, y tenemos diferencias enormes, a diferencia de 45 hectáreas de soja y un campo alquilado de alambre por medio, 27 la misma soja, misma fecha de siembra, solo una cuestión de manejo y cuestión de fertilidad. El impacto de la estabilización del sistema de uno comparado al otro. Se nota muchísimo eso, y además también lo vemos en el CREA, porque en el CREA yo no veo solo este campo, vemos 10 campos de la zona, es la gran virtud que tiene trabajar en red con estos sistemas de CREA. Entonces uno va viendo qué pasa en otros lados, entonces nuestra visión de los sistemas de manejo es mucho más grande, mucho más amplia, porque tenés distintos suelos, distintos ambientes, distintos manejos, distintas historias. Todo eso uno se lo va metiendo en la cabeza y entiende mucho más cómo es el manejo que uno tiene que hacer en estos sistemas. Bien, volviendo a la colza. ¿Cómo es la cosecha? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué atención requiere? La colza, bueno, primero tiene que tener un nacimiento parejo para que tenga una maduración pareja. Si no, es muy complicado la cosecha. ¿Por qué? Porque tenés distintos niveles de maduración. En Europa se hilera, acá nosotros hacemos cosecha directa. El problema es si se hilera y se llueve, la perdés. Hay un producto que nosotros no usamos, que es una goma que le pasan para que haga que la vaina no sea tan dehiscente. Nosotros no lo probamos eso, pero es un cultivo que tiene que tener más o menos una máquina cada 70 hectáreas, 50 hectáreas para cosecharlo, porque hoy está muy linda, mañana te llueve una semanita y la perdiste. Tiene ese problema del timing de la cosecha, y tenés una capacidad de cosecha importante, porque son los cultivos que cuando están para cosechar, cosechalos, porque si el clima viene bien, zafaste. Pero si el clima viene mal, no es un maíz que lo dejas 3 meses en el lote y lo cosechás después y no tenés pérdidas. Esto no, esto es un cultivo. Además, como hay un cultivo de segunda atrás, siempre es bueno cosecharlo para tener un aprovechamiento del lote más temprano, como es una soja de segunda, que no es lo mismo sembrarla sobre un trigo el 1 de noviembre, el 1 de diciembre, o el 25 de Navidad, el 25 de diciembre, ¿no? Acá eso manejamos mucho por ahí el potencial de los trigos también en función de fecha cosecha, porque yo siembro trigo soja, no siembro trigo solo, y no me interesa sacar un trigo muy bueno y después una soja segunda muy mala. Tengo que sacar un equilibrio entre los dos cultivos. Por ejemplo, acá a veces hacíamos trigo de calidad, muchos de esos trigo de calidad, como tienen más llenado por la calidad del grano que el otro, y tiene un ciclo que tiene 10-15 días más, y a mí eso no me sirve para este sistema, porque nosotros acá por lo general en noviembre cosechamos un 30%, 40% del trigo en noviembre, y esos lotes son sojas de primera. Prácticamente. Si hay agua, son soja de primera porque están sembrados fin de noviembre, 1 de diciembre. Acá tratamos que para el 10 de diciembre no tengamos 1 hectárea a cosechar de soja. Además que la fecha que nos gusta sería sembrar el maíz tardío por la floración. Entonces tratamos de que por un tema operativo tengamos toda la soja segunda sembrada para el 10 de diciembre, para después tener un poco de respiro en sembrar el maíz tardío
por las máquinas, la gente y toda la estructura de manejo que tenemos. Hay algo que no sé si sale en la cámara, pero que vos y yo estamos escuchando. Las abejas dando vueltas acá. Es impresionante. Contame un poco de eso. No, bueno, la miel de colza es muy buena, es muy buscada, es una miel blanca que tiene mucha demanda. Entonces cuando se enteran que sembras colza te llaman todos los abejeros de la zona para ver si puedo poner colmenas. Y eso nos sirve porque también nos polinizan el cultivo. Así que nosotros acá tenemos 6 abejeros distintos que además ellos ahí hacen, no preguntes a mí porque no soy de abeja, pero hacen la reproducción de las abejas, digamos, de las colmenas que tienen ahí los núcleos. Los núcleos, ahí está, esos núcleos. Acá parece que es muy buena esta época porque no hay muchas flores y fíjate lo que es esto de flores. O sea que tienen mucha comida. Entonces la demanda de abejeros es buena y acá, no creo que sea en cámara, pero acá escuchamos un zumbido constante, de abejas que también es interesante por el manejo ese, la combinación de los apicultores con nosotros y es muy rica la miel. Federico, contame cuáles son las ventajas de la colza a la hora de control de malezas dentro del sistema. No, es un cultivo fácil de controlar las malezas en la siembra y después en este volumen que ves acá, que tiene más o menos 1,20 m, 1,40 m tiene de altura, vos si te pones a fijar acá adentro no ves ningún tipo de malezas, digamos, para control con maleza de invierno, rama negra. Esto otro es muy bueno, digamos, como cobertura, como cultivo de invierno que controle las malezas de invierno, para el cultivo tardío anda muy bien. Obviamente, como todo cultivo, no dejes espacio sin cubrir, porque si acá hubiese un manchón grande en medio del suelo, se te llena de malezas, pero si logras una buena implantación, la siembra de colza se puede sembrar con placa 3 kilos por hectárea y al voleo 10 kilos por hectárea, digamos, es muy variable y no hay diferencia de rendimiento. Y bueno, entre digamos, esos volúmenes de siembra, un maíz y triplicar la densidad es un desastre. Acá no, acá más o menos es estable, como que vos cuando está el lote lindo se estabiliza la población, eso lo digo, no lo tengo tan probado, pero desde el punto de vista, vi gente que siembra con 3 kilos y nosotros sembramos acá 8 o 9 kilos y tenés un cultivo muy lindo y muy bueno. Y el control de malezas del lote cuando logras buena población es excelente. En este manto acá que tenés no entra la luz, así que no nacen malezas nuevas. Así que el cultivo que viene después queda limpio. Y al principio teníamos un poco miedo con la colza guacha que cae del piso. Para el cultivo que viene se encontraba muy fácil. No tenemos problema. Si va colza soja, porque ese lote va trigo, se encuentra muy fácil con el trigo. Si va colza maíz, más fácil todavía, porque después se pasa un 2,4-D y un piclorán, se encontrará muy bien para el barbecho del maíz tardío, para ir a la soja primera al año siguiente, ¿no? En este caso, el año pasado probamos sorgo también sobre la colza. Como es un tema más seco el clima, dijimos, bueno, apuntemos a un cultivo que le quede menos agua. Y este año posiblemente repitamos, pues no fue bien con el sorgo, así que este lote creo seguramente vaya a sorgo, colza, sorgo, más que nos cae muy bien la fecha de siembra, que es a fin de noviembre, mediados de noviembre. Esta colza, como lo ves así, ya está formada, ya está empezando a perder la flor. Creemos que para mediados de noviembre ya va a estar cosechada. Y ahí nomás sembramos el sorgo. Perfecto, estabiliza el sistema y reducción de insumos en protección de cultivo en el cultivo que sigue. Sí, en eso, bueno, esta cosa está muy linda, ¿no? Ojalá estén todas así y esperemos este año romper la barrera, el techo. La barrera de eso, llegar, que en la zona hubo gente con 3.000, 3.500 kilos de colza, nosotros nunca llegamos, bueno, esperemos llegar. Bueno, hemos escuchado de palabras de Federico las bondades que tiene la incorporación del cultivo de colza dentro de esta rotación de invierno, cómo apunta a una sustentabilidad del sistema, qué ventajas tiene desde el punto de vista de uso, de protección de cultivos en los cultivos posteriores y qué ventajas tiene principalmente para el suelo, el activo principal de la producción y cómo todo está encadenado en un sistema productivo de mediano plazo y no de corto plazo. La semana que viene nos encontraremos en una nueva edición de AgroLíderes visitando a los referentes del sector. Muchas gracias.